pensando yo que probablemente, compañeros, estamos en una época en la que vivimos una especie de pandemia, ¿no? De falta de perdón. Y digo además por qué lo comento, porque aunque lo vamos a dimensionar en lo espiritual, es verdad que podemos incluso llegar a la cuestión de el impacto que tiene la falta de perdón en lo físico. Y me explico. Me encanta que Luis haya aludido a esos estudios que empezaron, ¿no? Sobre lo que se llama la ciencia del perdón, allá como en los años 90, porque resulta que han llegado a conclusiones muy curiosas, ¿no? Y estaba buscando yo cuáles son los principales efectos en la salud de la falta de perdón, en uno de esos resúmenes que hace, ¿no? En esto de la ciencia del perdón. Y bueno, me encuentro con un planteamiento así muy sencillo con el que querría dar punto de partida a lo que vamos a comentar, a ver qué os ha impactado especialmente. Dice, existen múltiples estudios que constatan que no perdonar genera un aumento de la actividad fisiológica, lo que aumenta la probabilidad de desarrollar síntomas físicos y psicológicos. La ausencia de perdón podría producir estos efectos. A saber, respuesta cardiovascular, cambios en tasa cardíaca y presión arterial, tensión muscular facial y respuesta electrodermal. Estrés, efectos en el cortisol o colesterol total y reactividad autonómica. Efectos en el sistema inmune. Y puede aumentar la probabilidad de dolor crónico, abuso de sustancias, daño cerebral traumático o incluso algún tipo de cáncer. Y en cuanto a la salud mental, la falta de perdón puede llevar a la ansiedad, a la depresión, al neuroticismo, al estrés percibido como mayor, como más abundante, y también a una baja autoestima. Estaba pensando yo, además, fíjate, que hay personas que pueden pasar años con situaciones de perdones no resueltos en la familia, que puede haber problemas graves, ¿no? En lo social, en la interacción social entre vecinos, entre compañeros de trabajo, entre gente en general. Pensaba yo que también esto puede ocurrir y ocurre, ¿eh? En el ámbito eclesial también, ¿no? Que haya cuestiones que no se solucionan, que estamos ahí trabajando con el perdón. Y pensaba yo, qué pena de gente, ¿no? ¿Cómo somos, no? Resulta que a lo mejor estamos mucho más enfermos de la mente, del cuerpo, del espíritu, que es una parte también de lo mental, probablemente porque no gestionamos bien esto del perdón. Interesante asunto. Bueno, es curioso que haya Luis empezado además preguntándonos, ¿entiendes cómo funciona esto de la salvación? Bueno, tampoco te inquietes, es muy difícil o casi imposible entenderlo todo, pero una parte sí que la podemos entender. Y a lo mejor empezar a hablar de perdón nos lleva a un camino muy interesante. Yo suelo pensar una cosa, y os doy paso, compañeros, que esto del perdón mal planteado y mal matizado nos puede llevar a problemas muy graves también, porque una parte del tiempo de angustia, ¿verdad? Lo sabemos desde la Biblia y desde el espíritu de profecía. Una parte del tiempo de angustia pasa por el no saber o la sensación de no haber sido perdonados. Satanás trabaja muy bien esto, ¿no? Esto de no eres suficientemente bueno para ser salvo. Has pecado lo suficiente tan hondo como para que Dios no te pueda perdonar. Y últimamente hemos estudiado también en la escuela sabática que nadie ha caído tan bajo como para que el Espíritu Santo no le pueda alcanzar, ¿cierto? Es decir, todos podemos ser depositarios de perdón, todos podemos ser emisores de perdón. Cuán importante es hablar de esto, cuán importante y cuán necesario además, porque sabemos que llegarán tiempos complicados en los que dudarás incluso de si has sido perdonado. Eso dice la Biblia, ¿no? Y cuidado con esa angustia y cuidado con ese llamado de Satanás a creer que el amor de Dios no es suficientemente grande como para perdonarlo casi todo. Bueno, solo hay un pecado imperdonable, que es el no querer ser perdonado, ¿verdad? Y no querer, pues, que el Espíritu Santo trabaje en ti y te salve. Ah, qué curioso. Me está bulliendo la cabeza con un montón de ideas, con un montón, ¿verdad?, de planteamientos súper importantes. Raúl, ¿cómo te acercas al tema del perdón? Me estaba comentando Julián que sube Luis en unos minutitos, así que contaremos con él, Genial. pero vamos dándole vueltas ya a esto. Adelante. Bueno, él comenta una frase, no sé qué te parecerá a ti, Ángel, y a ti, Esther, ¿no? Que dice que, bueno, aceptar el perdón de Dios es más fácil que perdonarnos los unos a los otros, ¿no? Pero Muy bien. a mí no tengo tan claro yo esa frase, porque a veces aceptar cuando hemos hecho algo, sabemos que hemos hecho algo mal en cualquier ámbito de nuestra vida, es complicado aceptar Sabemos que el perdón de Dios está ahí, que Él nos perdona, pero la aceptación por parte de la persona no es tan fácil, creo, ¿no? Y ahí creo que hay situaciones en las que
también es difícil aceptar el perdón de Dios, ¿no? Y por otra parte, creo que el perdón es fundamental para la salud de uno y para la salud de las relaciones sociales, ¿no? Porque en el día a día tenemos muchísimas cosas, muchísimas interacciones con las personas y el perdón es esa medicina que nos propone Dios para que de alguna manera podamos pasar página y poder seguir adelante, porque si no sería imposible, ¿no? Y bueno, no sé qué te parecerá a ti, Ángel, este tema, pero hay muchísimo por sacar aquí, como tú dices, Esther, hay muchísimo por sacar. Bueno, ya Luis está por ahí con nosotros, ¿no? Pero bueno, para una primera impresión con respecto al sermón de hoy es que está perfectamente hilado, ¿sí? Aunque la idea principal es el tema del perdón, no se puede hablar de perdón desde el punto de vista eclesiástico sin entender lo que es la gracia. Sin entenderlo, por eso cuando él empezó a hablar de gracia, ¿verdad?, para luego hablar de perdón y de todos los beneficios que trae, como comenta Esther, el tema del perdón en cada una de nuestras vidas, no se puede hablar de perdón sin hablar de gracia. ¿Y por qué esto? Porque esto parte de un solo término que es justicia. Ok, tomando más o menos la idea de que Dios nos da de trabajar con parábolas, yo siempre hago una analogía para poder entender el tema de gracia, porque para mí fue muy difícil asumir esto. El asumir, el entender esto. ¿Por qué? Porque para nosotros justicia es que alguien que comete un error tiene que pagar esa consecuencia. La consecuencia de eso. Esa es la justicia que nosotros hemos aprendido a llevar. Y cuando nos traen el concepto de gracia, se nos hace muy complicado porque rompe el paradigma. ¿Por qué? Imagínate un jurado, un juicio, ¿sí? Y tú eres el enjuiciado. Pero en este sistema de justicia, el que va a pagar tu pecado, el que va a pagar tu error, ¿verdad?, no vas a ser tú, sino otra persona. Otra persona está dispuesta voluntariamente, ¿ve? Y entonces ahí se empieza a ver el escenario completo. Voluntariamente esta persona va a cumplir tu condena. Si tu condena son 5 años de cárcel, este va a cumplir 5 años de cárcel. Ok, para que esa persona pueda cumplir con tu condena, él no puede tener error, porque entonces sería él el juzgado. ¿Lo ves? Él no puede tener error. Entonces, la persona que se encarga de voluntariamente, entonces ya empiezan a aparecer cosas, de voluntariamente asumir la condena de tu error, ¿verdad?, debe estar libre de totalmente pecado, de totalmente error. O sea, sin antecedentes penales. ¿Lo viste? Entonces, esa persona cumple con el requisito para cumplir tu condena. Ahora, tú lo único que tienes para poder estar sentado allí y irte por ese sistema de justicia es creer en ese sistema de justicia. ¿Lo ves? O sea, tú lo único que tienes que entender allí es, listo, yo creo en este sistema de justicia. ¿Pero qué implica creer en ese sistema de justicia? Uno, que verdaderamente estás perdonado. O sea, que cuando Él paga el pecado, ¿verdad?, tú estás verdaderamente perdonado. O sea, cuando tú lo crees, es así. Y dos, que Él, y creo que es lo más importante, y que Él es el que puede, ¿verdad?, cumplir ese papel para el perdón de tu error. ¿Lo viste? O sea, es un tema de fe. Por eso es que la salvación es por fe. Es que tú creas en ese sistema de perdón del pecado por otra persona, por la gracia del que interviene por ti. ¿Lo ves? Que en este caso es Jesús. Entonces, oye, ya empiezo a entender una cosa. Ahora, cuando lo llevas al perdón, y por eso es que me encantó el sermón de él, porque lo veo tan hilado perfectamente, después que entiendes el tema de gracia, ¿verdad?, entonces tú dices, ya va, si yo creo en este sistema de justicia y me creo verdaderamente perdonado, entonces cuando tú no perdonas, estás demostrando lo contrario. No creas en ese sistema de justicia. Entonces no puede existir una persona que asuma la gracia de Jesús y que a la vez no perdone. ¿Lo viste? Entonces es fantástico la imagen que trajiste hoy, porque es que es un llamado de atención a reflexionar. Si mi carácter refleja el de una persona que no tiene la capacidad de perdonar, quiere decir que voy más allá de eso. O sea, ni siquiera estoy entonces teniendo fe real en el sacrificio de Jesús como para perdonar mis pecados, porque ni yo me creo perdonado, ni puedo, ni tengo la capacidad para perdonar. Entonces hay que empezar a estudiar y determinar qué está pasando en mí, que no tengo esa capacidad. Me falta algo en esta historia, me falta algo. Y ahora le vamos a dar paso, que ya le tenemos ahí, a Luis. Bienvenido y feliz sábado. Gracias por estar con nosotros.
a mí me falta algo de esto. Y es que al final, cuando estamos hablando de ofensas, de deudas, de perdón, de cuantificar, ¿no? Cuán grande es mi pecado, cuán grande es el perdón, cuán grande es mi sentido de culpabilidad. Recordemos que la falta de perdón causa algo gravísimo, que es la culpabilidad o el sentido de culpabilidad, que es uno de los grandes males también de la psique del ser humano a lo largo de la historia, pero también en la actualidad. Mucha gente está enferma de culpabilidad y a veces no sabe muy bien qué hacer porque cree que no tiene, como decía Raúl, ¿verdad?, derecho a que le perdonen. Cree que ha hecho, ¿verdad?, cosas suficientemente graves como para que no te puedan perdonar. Me falta algo absolutamente importante, algo, consustancial a la idea del perdón, como nos lo plantea el texto bíblico. Porque si lo dejamos en lo de los tribunales, si lo dejamos en lo de los bancos, si lo dejamos, ¿no?, en algo que se cuantifica, nos falta la base, el ABC del concepto gracia, que es el amor. ¿Cuál es el objetivo de lo que estamos comentando? ¿Cuál es el objetivo del perdón? ¿Cuál es, verdad, el grave problema que tenemos? Que amamos poco y por lo tanto perdonamos poco, ¿no? Por ahí a lo mejor va la cosa. Luis, a lo mejor el problema del perdón es que empezamos por donde no debemos, que a lo mejor empezamos a hacer cuentas en vez de darnos cuenta, y tú empezabas por la gracia, que esto es mucho más grande que lo que solemos hacer en lo cotidiano. Sí, bueno, ese es un tema, lo dije al inicio. Ahora hay palabras en la Biblia o en cualquier contexto o en cualquier época, habían palabras que cuando intentas darle algún significado es demasiado amplio. Lógicamente nunca, al menos cualquiera que se ha puesto al frente y ha dado oratoria y sabe que hay temas que intenta resumirlos porque son demasiado amplios, y uno de ellos es el perdón, porque el perdón es algo práctico, no es algo teórico, es algo práctico. Tú puedes leer, pero por ejemplo, a ver, yo soy cristiano, pero lógicamente conocemos figuras en el mundo que más allá de Jesucristo pues han dado ejemplos, y uno de ellos era Mahatma Gandhi, que se le conoce como un erudito sobre muchos temas, y uno de ellos era el perdón. El mismo Nelson Mandela, y cada uno de ellos decía algo referente a esto, pero no eran tantas sus palabras, porque a Mandela se le conoce porque perdonó a las personas que lo habían metido preso y tal, ¿no? Y bueno, y Gandhi pues ya lo sabemos, ¿no? Literalmente habían personas que lo querían muerto y aún así no sentía ningún sentimiento negativo en contra de estas personas. Ahora, eso hablando en los términos humanos, porque algunos entenderíamos que Jesucristo es mitad divino y para él le fue más fácil, aunque no es así, ¿verdad? Pero digamos en términos que muchos entendemos, hay personas que lo han entendido muy bien en la parte del perdón. Ahora mismo yo creo que es un tema grande porque, por ejemplo, si lo hablamos desde un punto profético, ya sabemos lo que dijo la hermana. El amor no se puede poner en práctica el perdón si no practicas el amor, eso está claro. Pero si lo vas a la profecía, dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué pasa? Que lo que yo veo ahora es que estamos actuando políticamente correcto. ¿Saben qué es eso, no? Bueno, he metido la pata y te dicen, bueno, ahora tienes que pedir disculpas. Tú no te crees esa disculpa porque lo haces porque tal vez, ¿sabes? Eres algún político, eres alguien que de cara a alguien, ¿no? O incluso dentro de la mismo núcleo familiar dice el esposo, bueno, yo sé que yo tengo la culpa, pero no quiero dar mi brazo a torcer o cosas así, ¿no? O en el mejor de los casos dice, bueno, le voy a pedir disculpas, pero yo sé que no estaba en lo incorrecto, pero yo quise centrarlo más que todo en este tema, en que, a ver, yo siempre soy de la idea de que todo aquel que siga a Cristo, lo que quiere seguir es la esperanza que Él dejó, ¿saben? ¿Cómo les explico? A ver, yo entiendo que hay muchas corrientes con respecto a la Biblia y todo eso, pero yo creo que solo hay una corriente con respecto a Cristo, y es que Cristo vino para salvarnos. No hay otro, o sea, tú puedes ser de la iglesia que sea, pero cualquiera va a entender que la Biblia es muy clara en esto, y es que la gracia consistía en perdonar al pecador a través de la muerte de Cristo, no hay nada más. Entonces, ¿para qué? Para alcanzar la salvación. ¿Para qué necesitamos el perdón?
¿Para qué necesitamos un perdón? ¿Para qué necesitamos que el juez nos perdone? O nos absuelva de la culpa. Para no morir, porque al final la parábola se trataba de eso. Si el buen siervo o el siervo que se le perdonó mucho hubiese perdonado, el hombre esa deuda no la tenía que haber pagado. Pero claro, como no lo hizo al final, y es lo que quería centrarme al final, que en un mundo en el que hay tantas ideas, tantas corrientes, tantas palabras, tantas personas que opinan sobre tantos temas, hay temas que sí valen la pena, hay temas que sí te ayudan para la salvación, y hay temas que de verdad creo yo que un sábado, como lo hacía Jesús en la sinagoga, lo que iba a hacer era a decirle a las personas, mira, esto necesitas para la salvación. Recuerdan que uno de los más conocidos es que les leyó Isaías. Ha venido la salvación, ¿a qué cosa? A ustedes. Eso es lo que les decía. Entonces, si yo siempre soy de la idea, crecí en un contexto cultural un poco de la iglesia de antes, y decía, y siempre me gusta la idea de que los sábados, si vamos a dar un tema, tiene que ser en dirección a que las personas entendamos la salvación, aceptemos la salvación. Cualquier tema que sea para eso, ¿no? Para la salvación. Entonces, el perdón me parece muy elocuente en el tiempo de ahora, porque por haberse multiplicado, ya ahora el hecho de que un hermano o alguien, o sea, vamos a hablar hermano porque estamos en la iglesia, ¿no? Mi hermano como que no soy afines porque esto y lo otro. Entonces digo, no, yo no tengo nada en contra de él. Ni él dice, yo no tengo nada en contra del hermano. Pero lógicamente nos podemos sentar incluso en el mismo avión, en el mismo pegado, y como no tengo un feeling, entre comillas, que eso es lo que... Pero eso no lo enseña Jesús. Porque si te vas a ver, todos los discípulos tenían... ¿Qué común tenían ninguno de ellos? Y así sucesivamente en todas las iglesias. Pero ¿qué pasa? Que yo entiendo que, por ejemplo, Pedro cuando se equivocó, fue y pidió perdón. Es la reacción natural. Cuando nosotros nos equivocamos, y si yo he ofendido a mi hermano, mi reacción natural, como un conocedor de Cristo y que quiere alcanzar la salvación, es pedir perdón. Ahora, lo antinatural ya sería todo lo contrario, es quedarme con eso de que, bueno, como no, ¿saben? No le hago nada, según yo, no le hago nada malo, no. Entonces yo lo dejo así. Y eso es lo que dice para mí en la profecía. Tanto se ha acostumbrado a estar lo de políticamente correcto que ya miramos que esas cosas que nos hacían como iglesia el verdadero remanente, ¿me entiendes? Porque al final yo lo veo bastante. Hace poco fui a mi país y sí veo algo, que hay muchas personas que se están levantando, muchas personas nuevas, ¿saben? De otros, o sea, otros lugares, o de que no eran adventistas, llegan a la iglesia y tal, se están levantando y siempre van por el mismo sonido, ¿no? De unidad, de compartamos comida, compartamos casa. O sea, casa no me refiero a la casa, sino que yo te invito a mi casa, ¿sabes? Como lo hacía Jesús. Y es por eso, porque aunque el hermano haya dicho una palabra que en mi cultura no es lo que suena, pues yo intento entender al hermano y, ¿me entienden? Hacemos el borrón y cuenta nueva. Todo lo contrario sería lo que está pasando en el mundo, porque si se fijan, la guerra es por falta de humildad. Alguien comete un error y ahora todos lo tienen que pagar. Entonces, ahora mismo hay tantas divisiones. No sé si han visto ustedes las noticias, pero unos apelan a algo, otros apelan a otro. Yo soy joven y a veces yo me estoy en las redes sociales. Hay chicas o chicos que dicen algo y otro hasta se molestan. No logran ver que de todo eso falta humildad, falta perdón, ¿saben? Porque a la final eso... En ese sentido, Luis, porque estaba pensando yo, y a ver, compañeros, ¿qué os parece? Que, claro, esto del perdón hay que trabajárselo, ¿no? Y es una cuestión que es algo práctico. Resulta, mientras estabas hablando ahora, me acordaba de ese texto de Efesios 4:32, ¿no? Que es una invitación a decir, nos dice:
Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, y dice, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Claro, una de las preguntas que me surge, y quería que la pudiéramos responder también esta mañana, es, claro, a lo mejor yo no perdono porque no me siento perdonada. Claro, también es verdad que a veces me da la sensación de que no necesito perdón, ¿verdad? Porque aquel que cree que está haciendo lo que debe y está en lo correcto, hemos hablado hoy también de los que se sienten, ¿verdad?, suficientes espiritualmente, pues claro, a lo mejor creo que no necesito perdón. Y hay quienes opinan, y a lo mejor que no necesitan perdón. Y llega Jesús y dice, te voy a perdonar. Y dices tú, ¿cómo? Lo comentábamos la semana pasada, ¿no? ¿Qué hubieran dicho los fariseos si Jesús, después de perdonarle los pecados y poner a andar, ¿verdad?, al paralítico, le hubiera dicho a los fariseos, y también os voy a perdonar a vosotros? Y dije, alguno de ellos diría, ¿cómo? Si yo no necesito perdón, yo ya lo hago todo bien. Claro, entonces, ¿cómo manejar esto y cómo actualizarlo? Porque por una parte, ¿cómo desarrollar ese sentido de necesidad de perdón? Por otro, ¿y si alguien llega y te dice, es que yo no me siento perdonado? ¿Cómo podemos actualizar esto? ¿Cómo le respondemos a quien puedan venir con estas preguntas? Porque son preguntas muy actuales. ¿Qué os parece? Bueno, vamos allá. Nadie tiene la respuesta correcta. Yo eso iba a decir, porque eso yo creo que es algo un poco bastante personal. O sea, por ejemplo, si alguien viene y... Hablando del sentido cristiano, que es lo más... O de nosotros como cristianos, el hecho de que un cristiano no se sienta perdonado, al menos hablando de él o de Dios para él, no sentirse... Bueno, hemos estudiado mucho y uno de ellos es que puede ser que tú tengas algo que no logras soltar, ¿no?, de tu pecado. Eso pasa mucho. Yo estaba leyendo esto y en palabras de vida del gran maestro que ¿qué pasa? Que en muchas ocasiones pedimos perdón a Dios, pero nosotros no aceptamos ese perdón, no porque no sepamos que Dios nos puede perdonar, es porque estamos pidiendo perdón, pero aún seguimos cometiendo el error. Dice, y me gustó esa parte, el problema no es que tú no te sientas perdonado, Dios ya te perdonó, tenlo por seguro, que aunque tú digas, no, que no me ha perdonado, no importa, porque dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y la justicia de Dios nunca la vamos a entender. Cualquiera que diga que quiere entender la justicia de Dios, yo al menos no logro entenderla en ninguno de los aspectos. Entonces yo sí sé que hay algo que estudié cuando di la meditación, no sé si lo dije, el problema está cuando yo tengo algo, por eso dije esposo, esposa, hijo, padre, cuando tengo algo que lo tengo en mi corazón y no lo he podido lograr soltar. Eso es lo más difícil, ¿saben? De Dios para nosotros no es tan difícil, porque cualquiera que es cristiano, que conoce la palabra de Dios, sabe que nosotros tenemos esa oportunidad, la gracia, el perdón de Dios siempre es así. Incluso yo llego a pensar que Dios, e incluso en tus pensamientos, Él mismo te dice, pídeme perdón. Pero claro está que la parte más difícil es cuando nos toca perdonar al prójimo, bueno, a otras personas. Compañeros, vamos a intentar interactuar así un poquito, a ver qué nos dicen Raúl y Orangel. Mira, venga. yo vuelvo a la misma analogía que la llevo y es la que me ha permitido a mí entender todo este sistema. Más que entender la justicia de Dios, realmente es tener fe en ella. Detenerse a entender cómo aplica este sistema es Muy difícil. no hay sabiduría para eso. En este plano, ¿no? Es tener fe en ella. Y yo creo que ahí es donde radica la herramienta fundamental para poder entender esto. Tener fe en que ese es el sistema real para obtener perdón. Ya. Que nace del amor de Jesús, claro, porque él se está voluntariamente colocando para perdonar o asumir la condena de tu pecado, de tu error. Entonces ya por allí, cuando tú asumes por fe eso, tú te tienes que sentir perdonado. Si no lo logras introducir en tu mente de que ese sistema es el sistema de justicia, entonces obviamente no te vas a sentir perdonado. Ahora, pero como dice Luis, ¿no? Sí. Como dice Luis, que hay algo muy importante aquí, que puedes creerlo, puedes sentirte perdonado, pero no hay arrepentimiento. Y entonces cometes el mismo error. Y entonces yo me recuerdo cuando Jesús curaba, Él decía, eres perdonado, son perdonados tus pecados, y después viene como la palmadita de que terminó esto y dice,
ve y no peques más. Entonces, es como que, listo, siéntete perdonado a tal punto de que puedes no hacerlo otra vez, de que no debes hacerlo otra vez. O sea, estás perdonado, no debes hacerlo otra vez. Ahora, ¿cuándo tú te sientes no perdonado? Cuando tú sigues en el mismo pecado, porque obviamente no te sientes, quiere decir que no tuviste fe en el perdón, ¿verdad? Y por ende continúas en la misma situación, o sea, no hay arrepentimiento. Entonces, y ahora llevarlo aún más allá, el hecho de que, y por eso es que es el orden como nos lo dicen los apóstoles, es perdonar, porque a ti te perdonaron primero. Claro. ¿Entiendes? Te perdonaron primero. O sea, nosotros perdonamos, podemos adquirir la capacidad de perdonar cuando tenemos fe en este sistema de justicia, porque fuimos perdonados. O sea, es decir, como fui perdonado, puedo perdonar, pero tienes que tener entonces, ¿qué? Fe en el sistema de justicia. Si no hay fe en ese sistema de justicia, si no hay verdaderamente... No, pues, si no, claro, no podemos amar. Exacto. Claro, Entonces, aquí... si no crees en ese amor, si no crees en ese perdón que tienes por ese amor, ¿verdad? No lo vas a poder llevar. Y entonces cuando ya tú por fe llevas todo eso, lo interiorizas y perdonas, vienen todos los beneficios que comentó Luis en la predicación. O sea, perdonar y sentirse perdonado y perdonar se traduce en salud. Sí. Definitivamente. Quitarte ese yugo de encima se traduce en menos dopamina, menos norepinefrina, menos adrenalina y obviamente una cantidad de serotonina, melatonina que sí favorecen a tener esa paz, esa tranquilidad. Y obviamente todas las somatizaciones por tener esa cantidad de neurotransmisores como comentaste, trastornos cardiovasculares, trastornos gastrointestinales, musculoesqueléticos, o sea, el perdón te sana. El mismo, no sé, usted es doctor, ¿no? El cortisol. A veces. El cortisol, estuve investigándolo, eso es... Ese es el que te hace sentir tan negativo en todos los sentidos, incluso eso de no sentirme perdonado o de no poder perdonar, hasta esa sustancia tiene que ver con las emociones que nosotros tenemos y por eso, bueno, yo quería darle paso a Raúl, pero solo quiero decir algo que me quedé en este tema. Sí o sí el perdón es de las cosas que tengo que adquirir en mi carácter, porque para la salvación eso me va a ayudar muchísimo. Me va a ayudar muchísimo el aceptar que tengo que perdonar a mi hermano, incluso aunque yo no haya cometido nada y aunque el que me haya ofendido sea yo el que venga y libere esa situación. Eso quería comentar. Recogiendo el hilo de Esther, ¿no? Que me ha hecho una cuestión aquí que me ha hecho reflexionar bastante, ¿no? Porque sí que veo una relación entre el orgullo y el perdón o entre la humildad y el perdón. Bueno, porque yo puedo estar errado o estar errando y no ser consciente de que estoy errando, ¿no? Entonces, sí. Claro, lo primero que te muestra el Espíritu Santo o Dios es el hecho de que estás errando. Es decir, ahí es donde uno se da cuenta de la necesidad de perdón que uno tiene. El problema es que no nos damos cuenta muchas veces. Y también es verdad que para mí puede ser que una persona haya errado conmigo, me haya ofendido y esa persona no sea consciente tampoco de que me ha ofendido, ¿no? Entonces tú has sacado un tema en el capítulo 18 de Mateo, Mateo 18:15, que dice: si tu hermano peca contra ti, ve y muéstrale su falta entre tú y él solo. Empieza por ahí, ¿no? Pero dice: muéstrale su falta. O sea, es que a veces nos pasa en la iglesia, nos pasa en las relaciones personales, que no hay comunicación. O sea, el perdón y la comunicación también están vinculados. Y una persona me ha podido ofender, yo estar con un rencor que me muero y la otra persona no saber que me ha ofendido. Sí. ¿Verdad? Sí. Entonces, claro, yo a veces puedo ser inconsciente de que es de mi error y Dios me lo muestra o mi hermano me lo muestra y yo a veces voy a mi hermano y le muestro que me ha ofendido. Y entonces ahí es donde el perdón actúa y podemos reestructurar y restablecer de nuevo las comunicaciones y volver de nuevo a la normalidad. ¿Pero qué pasa hoy? Pues que muchas veces no hay comunicación. En lo políticamente correcto que tú decías, no nos hablamos de tú a tú, no nos abrimos, no hay una relación de hermanos como la iglesia de antes que tú me decías, ¿no? Y entonces lo dejamos pasar. ¿Y qué pasa? Que la relación se enfría y lo dejamos y al final la relación se muere, porque como no se riega, no se muere. Entonces, lo que era
una cosa que yo podía haber solucionado, Hablando. la dejé pasar y ahí terminó la relación, ¿no? Entonces yo creo que ahí el perdón tiene muchísimo que ver también. Hombre, y también podríamos hablar, gracias, porque me encanta esta línea también de lo interpersonal, ¿no? De la línea también psicológica. También es verdad que podríamos intentar ser un poco más suaves, quiero decir, o suavizar un poco más también toda esta cuestión. Porque al final cuando hablamos de perdono, pero no olvido, de aquella ofensa que me hiciste el 4 de agosto de 1988 de la tarde, que me quedó ahí grabado, ¿no? Y todo esto a veces nos lo tomamos como muy a pecho, ¿no? Quiero decir. Y a veces también tendríamos que suavizar un poco el asunto, ¿no? Por eso a lo mejor hay que aludir otra vez a gracia, amor, todas estas cosas. A pesar de todo, Dios nos perdona. Jesús se pasó buena parte de su tiempo en la tierra diciendo te perdono los pecados, perdonando a la gente, haciendo que la gente se sintiera perdonada, porque hacía falta tanto perdón, ¿verdad? Había necesidad de perdón. Y es verdad que a lo mejor haríamos bien en hablar un poco más de esto, pero con calma, con naturalidad, ¿no? Y a lo mejor, a veces, en vez de estar tan ofendidos, que ahora se habla de la cultura del ofendido, ¿no? Del ofendidito y de las redes sociales, todo el mundo se ofende y todo el mundo cree que lo que le han hecho es gravísimo. Y a lo mejor podemos bajar un poco, ¿no? A la tierra, tranquilos, calma, y hablarlo un poco más. Y es verdad que falta esto, esta interacción. Oye, mira, no me gustó aquello. Pues oye, me sentí mal por aquel tema. Y a lo mejor se soluciona con un abrazo. Y ya está, y con una oración juntos y listo, ¿no? Y tienes ahí ese tema desde 1984 y lo tienes ahí guardado, ¿verdad? ¿Cuánto de suavizar tendríamos a lo mejor que buscar también en todo esto? Estamos encarando la recta final. Estaba buscando Proverbios 28:13, que dice, al hilo de algo que nos comentaba también Luis, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona alcanzará perdón. Sí, pues. Otra vez estamos hablando de no encubrir, otra vez estamos hablando de, en verdad, visualizar, de transparentar de alguna forma, ¿no? Lo que está pasando para buscar la solución, confesar los pecados, buscar el perdón también. Todas y todos nosotros necesitamos perdón y hay una única manera de encontrarlo. Y parto de ahí, ¿no? Hay que aceptar ese perdón. Tenemos que buscar la forma de desarrollar el perdón. Y tú nos lo decías, Luis, ya para ir terminando, os voy a pedir ya una reflexión final a los compañeros, pero tú nos lo decías, Luis, también, ¿no? Tendríamos que trabajar esto de la aceptación del perdón. Tenemos que buscar esa aceptación, que a veces damos por sentado, ¿no? Como Dios nos amó y nos amó hasta el fin, ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La promesa está ahí, la realidad está ahí. ¿Y qué nos falta? ¿Cuál es el clic para aceptarlo? Para aceptarlo sin más. Yo creo que, bueno, yo soy de la idea de que el perdón, como lo han comentado, no puede venir de una emoción o de un sentimiento o de escuchar a alguien muy elocuente a la hora de hablar sobre este tema. Eso ya es algo bastante personal entre Dios y la persona. A ver, entiéndase que cuando digo Dios no significa que solamente todos los que estudian la palabra de Dios. Ustedes saben que el Espíritu Santo es muy influyente incluso en las personas que no se dan cuenta de que están haciendo lo que Cristo hace, porque así trabaja el Espíritu Santo. Entonces yo pienso que el perdón no viene ni por religión ni eso. Pero sí tengo claro en el hecho de que el verdadero perdón que me puede ayudar en mi vida, tanto espiritual, en secular o física o mentalmente, es el que proviene a través del Espíritu Santo, que hace reconocer mi error y me dice, pídele perdón si has ofendido a tu prójimo, pídele perdón a tu prójimo, arregle esa cuenta y ven y pídeme perdón a mí, a Dios, ¿no? Cuando intentamos hacer todo lo contrario, pedir perdón a Dios y seguir ofendido con mi hermano, es que hasta me suena muy duro decirlo, pero es que no estamos haciendo nada y mi salvación se está yendo por otro lado y solo hay un camino para la salvación, ¿no? Entonces, de cierta forma creo que hasta que no entendamos el nivel de importancia que tiene este tema en la vida de nosotros, el hecho de que siempre va a haber, yo siempre le digo a mi esposa, porque a veces me dice tal, ¿por qué? Entonces yo le digo, mira, yo entiendo que todos nos equivocamos y que uno de los que más se equivoca soy yo, solo que yo no logro verlo, lo ven las otras personas. Entonces cuando yo veo a los errores de las otras personas y veo que me han ofendido, yo entiendo que así como yo lo veo, ellos me ven.
Entonces yo no tengo por qué sentir nada en contra de otra persona, porque yo también en algún momento hago lo mismo. Y eso es mi pensamiento, ¿saben? Ahí inició todo este tema, porque siento que cuando entendamos muy bien que el perdón es algo práctico y que el perdón solo proviene del Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo te lo va a decir cuando estudias la Biblia, te lo va a decir cuando buscas de verdad eso, entonces se te va a hacer más fácil. Pero claro, si lo tomamos como un tema teológico nada más, como un tema que escuché algo y seguimos con el mismo pensamiento de yo no le hago nada a nadie, o sea, yo soy, ¿sabe? Es que ese tema, esa palabra, esa frase es la que más se cultiva ahora. Es que yo no le hago mal a nadie, es que yo no... Y bien dijo él, hay veces, y me pareció gracioso, termino con esto, no te das cuenta. Muchas veces no te das cuenta cuando has ofendido a alguien. Y es tan sencillo como para que la otra persona venga y te lo diga, o tú se lo digas a la otra persona, y pedir perdón. Termino con eso. Muchas gracias, Luis, de verdad, por invitarnos a reflexionar sobre esto, que es un tema importantísimo y al que le tenemos que dar cada una forma, ¿verdad? En lo personal también. Cada uno tenemos que hacerlo nuestro de alguna manera. Ahora, Ángel, ¿cómo terminamos? Bueno, nada, yo me llevo la idea de si usted está pasando por una situación donde justamente está incapacitado para perdonar, que usted diga, porque a veces está bien, a veces no nos damos cuenta de que podemos ofender a alguien, pero a veces nos carcome ese rencor que tú comentas, esa rabia o porque no logro perdonar, ¿verdad? Cuando si a usted que nos está escuchando ahorita o que está leyendo la Biblia y no consigue esa respuesta, automáticamente tiene que pensar que si usted está incapacitado para perdonar o estamos incapacitados para perdonar, algo está fallando en nuestra fe, en nuestro entender la naturaleza del perdón de Dios hacia nosotros. O sea, que hay una situación de amor, como dice Esther, hay una raíz de amor aquí, y si usted no le está haciendo un daño a su salud con llevar esa imagen de esa ausencia de perdón en su vida, quiere decir que usted también está ausente del conocimiento sobre ese amor que Dios nos da. Entonces, es un llamado a reflexionar. ¿Verdad que yo hoy me voy con esa reflexión en la cabeza de la importancia, como dices tú, Luis, del tema de lo que influye el perdón en nuestras vidas? No solamente para el hecho de asumir el perdón en mi vida, sino para asumir que debo perdonar. Porque es un tema de fe, es un tema de creer en ese sistema de justicia. Para creer en ese sistema de justicia, el que cree en ese sistema de justicia es el que será salvo. Efectivamente. Raúl. Bueno, yo como conclusión, pues le pedí a Ángel cuando Luis predicaba, que por cierto te doy las gracias, Luis, por traer este tema tan importante, le preguntaba por sinónimos de rencor. Tampoco, ¿no? Me lo sabía, tuvimos que buscar rápidamente. Y porque no me salía una palabra que tú habías usado, que era resentimiento, ¿no? Y al igual que hablamos en las parábolas de que Dios da el principio para que la planta crezca y nosotros ahí no podemos hacer nada porque es simplemente una cosa que va, hay algo en el perdón sobrenatural también. Hay algo en el perdón para que el ser humano pueda utilizar el perdón de una forma adecuada. Necesitamos que Dios actúe también, ¿no? Y el principio de perdón florezca, ¿no? Entonces yo creo que dejemos que ese principio de Dios del perdón florezca, porque a veces como personas humanas no sabemos o no tenemos la capacidad de separar la palabra perdón del de resentimiento, ¿no? Y vemos a esa persona y es inevitable acordarse de aquello que me hizo el 4 de agosto de 1990, ¿no? Cuando decía Esther, ¿no? Entonces ahí es donde entra, dejemos que Dios entre también ahí y actúe sobrenaturalmente para que podamos pasar página y esa página sea verdaderamente una página en blanco, que podamos volver a escribir. Eso me parece que es la conclusión que yo sacaría de todo esto. Amén. Y bueno, dice Palabras de Vida del Gran Maestro que debemos cultivar el jardín del corazón, que es una idea muy bonita, al hilo también del tema de las parábolas, del crecimiento y todo esto. Mira, voy a terminar siguiendo y recogiendo todo lo que habéis comentado vosotros y las ideas que hemos vertido también. Leyendo, lo explica fenomenal Pablo a los Efesios, ¿no? Unos versículos de Efesios 1. Mirad qué clarito lo explica y qué bien lo recoge. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo.
según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y ahí viene, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, con mayúsculas. Y dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Al final va de eso, amor, gracia, perdón. Así funciona, ¿verdad? Y si lo esquematizamos de esta manera, entonces llegaremos a entender lo que ha hecho por nosotros y lo que nos pide que hagamos también por los demás y con los demás. Así que tenemos como asignatura, queridas, queridos, esta semana, perdonar más y trabajar más el perdón y trabajar más también la paz, la tranquilidad que da el sentirse perdonados por nuestro Salvador. Qué maravilla, que podamos contar con eso y que podamos hablar de perdón en un día como este. Esto nos da también descanso mental, que hablábamos de esto hoy, ¿no? Que necesitamos descanso. Y hay mucha gente tan cansada porque no se siente perdonada por ese sentido de culpabilidad. Pues podemos encontrar descanso una vez más en Jesús, porque podemos sentirnos perdonados. Y si lo comprendemos así, ahí estamos, y con ese poder del Espíritu Santo podremos perdonar también a quienes están a nuestro alrededor. La verdad es que ha sido un placer, una mañana muy chula, ¿eh? Esta que hemos vivido en la edición 355 de la Iglesia en Casa. Gracias, Luis, por tu sermón también. Gracias a Julián por estar con nosotros en el control técnico y por la primera reflexión también que nos ha llevado hoy a pensar y a darle vuelta a esto de las redes sociales. Gracias a todas, todos por estar con nosotros también y por compartir este ratito en esta mañana de sábado. De verdad que ha sido un placer. Compañero Raúl Arancel, gracias también. Hemos pasado una mañana muy entretenida, muy interesante y con la cabeza dando vueltas, ¿eh? Qué interesante es poder poner en contacto todas estas ideas. Qué bien lo pasamos y cuánto aprendemos también. Ha sido un placer. Y a todos os convocamos para que el próximo sábado, de nuevo a las 10 de la mañana, y Dios mediante, podamos reunirnos una vez más en la Iglesia en Casa, porque con nuestras reflexiones, etcétera, tenemos cumpliendo y en directo también, a todos, así que os invito. Y bueno, saludos a Omega también, nuestros compañeros venezolanos que también nos siguen en directo también. Los dos chicos que tenéis. Feliz sábado, feliz semana. Feliz sábado. Perdón. Feliz sábado.